como ustedes saben, en El Salvador el gobierno de Nayib Bukele ha adoptado tácticas que parecen extremas. Ya es un método Bukele que, por cierto, estamos viendo replicado en Gaza por las fuerzas israelíes, el de desnudar presos y amontonarlos a la intemperie, solamente que en El Salvador hace calor, en Gaza está el invierno a todo lo que da. Pero va a estar con nosotros, está llegando ya Carlos Dada. Carlos Dada es un periodista muy reconocido, salvadoreño, fundador de El Faro, que es un medio que, proviniendo de un pequeño país como El Salvador, ha tenido una enorme influencia en el periodismo de América Latina. Muchísimas gracias, Carlos Dada, por estar con nosotros. Hola, Temoris, al contrario, gracias por la invitación. Y si me lo permitís, decir primero que me da mucho gusto verte y me da mucho gusto verte bien después de tu valiente cobertura en los territorios ocupados palestinos. Muchísimas gracias, Carlos. Justamente nos encontramos por casualidad en el festival DocsMX antes de irme. Y bueno, ahí le platiqué a Carlos qué era lo que íbamos a hacer. Carlos, El Faro cumple 25 años y en un editorial que acaba de publicar, es un editorial muy alarmante, se titula El camino a la dictadura y hace una descripción de casi 5 años de gobierno de Nayib Bukele. Dice que ha sido un proceso metódico que ha contado con la complicidad de políticos y funcionarios corruptos, un empresariado mayoritariamente cobarde u oportunista, con la debilidad de una oposición desacreditada y el liderazgo de un clan familiar obsesionado con una misión que es todo el poder. Y también anticipa que, como indican las encuestas, Bukele será reelecto por una mayoría importante en las elecciones de febrero del próximo año. La próxima semana espero tener a una importante defensora de derechos humanos aquí para que nos detalle esta parte de las implicaciones o las consecuencias de lo que tiene el método Bukele, pero en concreto, Carlos, ¿cómo está la situación de la libertad de expresión en El Salvador? ¿Cómo ha tratado el presidente Bukele a sus críticos, a quienes hacen investigación, a quienes informan sobre lo que está pasando sobre el terreno? Gracias, Temoris. Mira, el presidente Bukele ha ido lidiando con sus críticos de acuerdo al momento y a sus intereses políticos. Es un gobierno cuyo uno de sus signos definitorios, creo yo, más claros es su intolerancia a la negociación. Bukele no es una persona adepta a negociar, sino a imponer. Su irrespeto por la Constitución y el Estado de Derecho y su intolerancia también a cualquier voz crítica. Me parece que además es natural para un ejercicio del poder como él lo concibe, que es concentración de poder sin límites, un ejercicio autoritario que efectivamente va camino a una dictadura, y podemos hablar en detalle de esto, Temoris, pero lo importante es que para un tipo de ejercicio así, que está basado sobre todo en su habilidad, yo creo, sin parangones en América Latina, yo creo que nadie tiene la capacidad de Bukele de la comunicación política, sobre todo con las poblaciones más jóvenes, pero para poder mantener su popularidad y para poder mantener esta narrativa necesita ser única, necesita ser una narrativa única, y por tanto no hay espacio para ni narrativas alternativas o para voces críticas. Puedo abundar en detalles, te puedo contar, por ejemplo, cuál ha sido nuestro camino en estos 5 años de enfrentarnos a este gobierno, a diferencia de cómo nos respondieron los gobiernos anteriores cuando ejercimos nosotros la misma labor. Yo no concibo el periodismo si no es desde una posición crítica hacia el poder, lo ejerza quien lo ejerza. Y en este camino, por supuesto, hemos pasado por distintos tipos de amenazas, de ataques
y de naturalezas distintas. Pues si querés los podemos detallar, pero estoy a tus órdenes. ¿Nos puedes describir en qué consiste este manejo tan hábil de la comunicación política de Bukele y por qué requiere de esa exclusividad? Mira, requiere de esa exclusividad en primer lugar porque es la única manera de ocultar lo que está haciendo detrás de ese discurso. Ha invertido millones en unas campañas de comunicación constante porque es necesario para él, mientras por otro lado ha cerrado todo acceso a la información pública, contraviniendo todas nuestras leyes. Una ley de acceso a la información pública que le costó mucho a la sociedad civil salvadoreña que se aprobara, la ha desmantelado por completo. No tenemos acceso a la información más básica del ejercicio de la administración pública. ¿Por qué necesita esto? Bueno, por lo que ya te decía hace un rato, Bukele ha desmantelado toda nuestra institucionalidad democrática, no rinde cuentas de absolutamente nada, ni siquiera de los más básicos gastos públicos. Ya no hay acceso a la información pública. Hemos superado ya el año y medio bajo un estado de excepción, lo cual ha cancelado todas nuestras garantías constitucionales y todo el debido proceso. Podemos ir hablando de cómo acumuló todo el poder y cómo se ha hecho incluso el control de los jueces. Ahora mismo hay en El Salvador 100,000 capturados bajo este régimen de excepción y este régimen de excepción básicamente, Temoris, lo que hace es que la policía o el ejército puedan capturar a cualquier ciudadano que consideren sospechoso de vínculos con pandillas sin necesidad de una orden judicial. Prolonga el tiempo de la que normalmente se establecía en no más de 72 horas de la primera captura a que se presentara un juicio. Ahora eso se ha extendido legalmente con el estado de excepción a 15 días, pero pueden pasar meses porque de todos modos no hay quien rinda cuentas. Hay 100,000 personas capturadas en este año y medio, de los cuales, según las organizaciones defensoras de derechos humanos, no más del 30% tienen algún tipo de vínculos con pandillas, lo cual significa que hay 70,000 inocentes sin derecho a un juicio justo que se están pudriendo en las cárceles de Bukele, sometidos a tortura sistemática. Hay homicidios adentro de las cárceles, sospechamos que en manos de las autoridades, porque con este secretismo es lo que te decía, ni siquiera los familiares, ni siquiera los abogados en muchos casos pueden ver a los detenidos y ahora son juzgados en juicios sumarios donde un juez en una sola audiencia, porque ya no se dan abasto con 100,000 detenidos, dictan la suerte grupal de 15, 20, 40 personas en una sola audiencia y a todas les tiene que dar el veredicto de culpables o inocentes. Así estamos hoy en El Salvador, Temoris. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos concretos de ataques directos contra la libertad de expresión por parte de ese gobierno? Sí, mira, la Asociación de Periodistas de El Salvador tiene muy detallados los ataques a la prensa del inicio del gobierno de Bukele, que han aumentado en casi 500% con respecto a los gobiernos anteriores. En nuestro caso, te puedo decir varias cuestiones, desde campañas de deslegitimación y de linchamientos públicos y de acusaciones falaces, pasando por el empleo del software Pegasus en 22 de los 30 empleados del Faro durante un periodo de año y medio. Y si quieres, aquí voy a hacer una pausa, Temoris, porque esto tiene una razón de ser. Cuando nosotros obtuvimos las bitácoras de las intromisiones en nuestros teléfonos, descubrimos una cosa muy interesante, que las fechas de mayor intensidad en el espionaje contra nosotros estaban alrededor de nuestras publicaciones, nuestras investigaciones sobre dos cuestiones específicas. Una, los escándalos de corrupción
del gobierno durante las compras públicas hechas durante la pandemia, secretas por cierto, pero que logramos develar varias, y las otras, que es todavía mucho más grave, sobre todo para la gente que anda avalando las políticas de mano dura de Bukele. Nosotros investigamos y logramos documentar las negociaciones del presidente Bukele durante año y medio con los líderes de las pandillas, a quienes incluso sacó de las prisiones. El último de ellos fue capturado en México. Nosotros publicamos el audio en el cual uno de los principales funcionarios del gobierno encargado de la comunicación con los pandilleros confiesa haberlo liberado, lo ha llevado a Guatemala y ha sido capturado en la Ciudad de México y ya se encuentra en Nueva York esperando juicio por pertenencia a asociaciones terroristas, y estamos todos esperando ese testimonio. En fin, documentamos el pacto de Bukele con las pandillas antes de que se rompiera y viniera todo el descalabro posterior, y esos fueron los momentos de mayor intensidad en el uso del software israelí, por cierto, Pegasus, contra 22 de los 30 empleados del Faro. Bukele me acusó a mí personalmente en televisión en cadena nacional de lavar dinero. No sé para quién ni dónde lo metí, pero que te digan dónde está, ¿no? Me acusó de lavar dinero y nos han abierto 4 juicios por evasión de impuestos. Estamos apelando cada una de esas resoluciones del Ministerio de Hacienda antes de que pasen a ser criminalizadas, a unas sabiendas de que ya no hay una justicia independiente en El Salvador y que ya hemos perdido el derecho a la legítima defensa. Bukele, sus jueces han amenazado con meternos a la cárcel. Tenemos todo, el Faro tiene ahora medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la comisión considera que nuestras vidas están en peligro y que desde el Estado no solo no se ha hecho nada para protegerlas, sino que desde ahí se impulsan las campañas de amenazas contra nosotros. ¿Ustedes tienen algún otro tipo de temor? O sea, si fueran periodistas en México, diría que sus vidas están en riesgo. No, no estamos en esa etapa todavía, Temoris, y yo creo que en El Salvador, que es un caso absolutamente distinto al de México en muchos sentidos, en El Salvador el Estado no necesita o no ha llegado todavía al asesinato de periodistas para silenciarlos. Hay otro tipo de mecanismos. ¿Cuáles son nuestros temores? Bueno, por supuesto, en el régimen de excepción, uno de nuestros temores es que cualquier policía nos meta a la cárcel, porque ya no se necesita un caso judicial contra nadie para meterlo a la cárcel. Pero también, y sobre esto sí creo que nos movilizamos a tiempo, nos preocupaba mucho la posibilidad de que mediante todas estas acusaciones Bukele nos paralizara, embargara el Faro y además lo utilizara al embargarlo como plataforma para diseminar su campaña de mentiras o de fake news. Entonces decidimos trasladar el Faro a Costa Rica. Legalmente ahora el Faro está establecido en Costa Rica, y una de las principales razones de ese traslado fue justamente para evitar que las arbitrariedades de un gobierno autoritario nos paralizaran o terminaran embargando el periódico. Bueno, Carlos Ada, te agradezco muchísimo. Hemos llegado al final del tiempo que desea seguirte preguntando. Yo espero que ustedes estén debidamente protegidos, que no sé si las medidas cautelares de la Corte Interamericana pues sean respetadas por un gobierno como el de Bukele, que ha pasado por encima de muchas cosas, pero confío en que así sea, y también sabes que desde México el periodismo se hace solidario con el... No, Temoris, yo te agradezco mucho. Vi un programa anterior de Astillero en el que se hablaba de El Salvador, y si me permitís, yo solo quiero decir 2 cosas brevemente. Lo primero es que comprendo y uno tiene que hacer un ejercicio de comprensión de por qué la mayor parte de la gente apoya a Nayib Bukele. Yo hasta el momento encuentro 2 razones. La primera es que esta ola represiva
temporalmente al menos ha liberado a algunas comunidades del yugo de las pandillas. Las pandillas son organizaciones criminales terribles que han sometido a las personas, y por eso comprendo por una parte esta reacción de la gente alegrándose de que alguien les ha quitado eso de enfrente, a quienes les extorsionaban, les violaban a sus hijas. Pero las pandillas no han desaparecido, ojalá hubieran desaparecido con estas medidas. Pero la otra razón también, Temoris, es que Bukele encarna la venganza contra la derecha y la izquierda en El Salvador, Arena y el FMLN, cuyos ejercicios del poder fueron caracterizados más que por mejorar la vida de los ciudadanos, fueron caracterizados por graves escándalos de corrupción. Yo solo quiero agregar a quienes hoy aplauden el ejercicio de Bukele, que aquellos escándalos de corrupción de los gobiernos anteriores palidecen con las dimensiones de la corrupción de este mismo gobierno, que su pronta reelección viola 6 artículos constitucionales, que él mismo cambió inconstitucionalmente a los magistrados de la Corte Suprema, que él mismo ha depurado el sistema judicial para poner a sus propios jueces, y que ahora el sistema judicial salvadoreño está sometido a la voluntad política de un grupo en el poder que ya no tiene límites institucionales. Y los límites institucionales al poder son la base de la vida democrática y de la vida republicana. Por tanto, estamos ante el nacimiento de una dictadura. Cuando alguien viola 6 artículos constitucionales que literalmente te prohíben la reelección y no hay nada que se lo impida, estás ante el nacimiento de una dictadura. Ya no hay ningún límite al poder del señor Bukele. Carlos Dada, muchísimas gracias. Te envío un abrazo y seguimos en comunicación, y siempre también dispuestos a apoyarlos cuando sí hace falta. Espero que Gracias. no haga falta, pero si hace falta, aquí. Temoris, un gran abrazo para vos y con el gusto de verte y de verte muy bien.